Eh, la palabra nos dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. El apóstol Pablo, según estas palabras, sufrió, tuvo dolores. ¿Por qué? Porque hubo muchos judaizantes y de otros grupos en ese tiempo. No querían saber, a veces no querían saber nada de Cristo. O querían practicar los dos pactos, los dos testamentos. Por ejemplo, en Hechos capítulo 15 vemos que quisieron imponer la circuncisión y otras prácticas que Moisés había dado al pueblo de Israel. Bueno, no era de él la doctrina, ¿no? Sino que era de Dios, pero así dice en Hechos capítulo 15, verso 1 al 10. Y en Gálatas, en Galacia, vemos también, leyendo todo el libro de Gálatas, vemos que no quisieron dar gloria a Dios, dar gloria a Cristo Jesús plenamente, sino que querían practicar los dos testamentos, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Entonces, por esta razón, expresa el apóstol Pablo, hasta que Cristo sea formado en vosotros, hasta que estén convencidos, en otras palabras, lo que Cristo enseña, lo que Cristo hizo por el mundo entero. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. ¿Cómo es el dolor de parto, hermanos? Las hermanas saben. ¿Es bonito? ¿Es divertido? Entonces, así, con esa intensidad, sentía punzadas, sentía dolores en el corazón de Pablo, porque no se conformaban con la doctrina de Cristo. Bueno, la pregunta es, ¿cómo se forma Cristo en una persona? Dice en Hechos 2, 37 al 38. ¿Qué dice, hermano? Napito, aquí mismo. Dice, más o menos dice, las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos. ¿Quiénes le dijeron a él y a los demás apóstoles, hermanos, qué debemos hacer? Ya, entonces, esta es de la versión Biblia para todos, ¿no? Entonces, las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles. ¿En qué día, hermanos? En el día de Pentecostés. ¿En qué año? En el año 33, después del nacimiento de Jesús. ¿A qué horas del día? Dice, dice Pedro, es la tercera hora del día, o sea, las 9 de la mañana para nosotros, ¿no? Entonces, a esas horas, ya el Señor había hecho maravillas con los presentes ahí en Jerusalén. ¿Por qué razón estaban ahí gente que habían venido de todas partes? ¿Mm? Por la fiesta de Pentecostés. Cada año celebraban los judíos el día de Pentecostés. ¿Y qué es día de Pentecostés? La fiesta de las cosechas, exacto, o de los gavillos.
Entonces venían a dar gracias al Señor. Y Pentecostés quiere decir 50 días de fiesta. ¿Qué tal? Celebrar al Señor, dar gracias al Señor, con bailes, con borracheras, sería. Aquí inauguraron recién el graderío que hicieron. Ahí estaban con bandas de música y no sé con qué más. Ya. ¿Sería así la celebración de los judíos? ¿Cómo sería? Era con oraciones, era con cánticos, era con estudios de la palabra. Pero no todos los 50 días estaban en el templo, en Jerusalén, sino en las casas, ¿no? Pero en el día 50, en el día número 50, se congregaban cada año judíos que habían ido por, porque el gobierno romano había esparcido en todos sus territorios conquistados. Sacó a los judíos y colocó en esos territorios. Por eso tenemos en Hechos de los Apóstoles, que nomás, ¿quién sabe de memoria? Capítulo 1, perdón, capítulo 2. Sí, por ejemplo, desde el 5 en adelante. Se volaban entonces de Jerusalén para los piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Estaban atónitos, maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua, en la que hemos nacido? Pardos, medos, casi los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones del África, más allá de Sirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Gracias, hermano. Más o menos, ¿cuántos pueblos? 17 parece. ¿Cuánto? 17 parece que. Sí, ya. 15, 17. Entonces, en lengua en que hemos nacido. O sea, los judíos que fueron llevados a la fuerza a diferentes países del Imperio Romano. Partos, medos, elamitas, el Ponto, Asia. Bueno, pues ustedes tienen en la Biblia, tienen los mapas. Ahí ustedes pueden ver, llegando a la casa, dónde quedan esos territorios. Pero lean en Hechos 2, 5 en adelante. Y así entonces entenderán. Entonces busquen, después de leer ahí, busquen los territorios que se nombra ahí. Aquí dice Pitín, Ponto, Frigia, Galacia, Capadocia, miren nomás, Cilicia, Siria, Judea, etcétera, etcétera. Todo esto. Bueno, entonces la gente había... ¿Qué pasó? Ya. La gente, o sea, los judíos, a pesar de estar en territorios diferentes, muy distantes, cientos de kilómetros lejos de su propio territorio, y además de estar bajo la esclavitud del gobierno romano, en el día de Pentecostés hicieron todo lo posible por estar allí. En algunos comentarios
calculan que en la ciudad de Jerusalén estaban más de 1 millón de personas. Y de esos escucharon la palabra del Señor predicada por Pedro y por otros apóstoles y se convirtieron como 3,000 personas, ¿no? Bueno, cada uno de ustedes debe arrepentirse ¿de qué? De sus pecados. ¿Por qué dijo esto? Porque esas personas que habían escuchado la predicación de Pedro dijeron a él, o sea, a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Nos damos cuenta, en otras palabras, nos damos cuenta que hemos pecado, nos damos cuenta que hemos crucificado al mismísimo Dios. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cómo remediamos? ¿Cómo borramos este pecado? Entonces Pedro contestó. ¿Qué contestó? Cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y entonces recibirán el poder del Espíritu Santo. ¿Ya? Muy bien, eso dice. Pedro y los otros apóstoles no dijeron, bueno, todos los que quieren aceptar a Cristo pasen adelante, sino que dijeron esto. Cada uno de ustedes deben arrepentirse de sus pecados y volverse a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para el perdón de sus pecados. Primero, ¿qué vino? Cuando predicaron Pedro y los otros apóstoles, ¿qué pasó? Oyeron, ¿no? Después de oír, a los que estaban atendiendo con mucho respeto, con mucha devoción, les tocó el corazón, la conciencia de cada persona que se dio cuenta que había pecado contra el Señor Jesucristo. A tal punto que en esa versión dice, traspasó, ¿qué cosa? La palabra del Señor. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor en Efesios 4:12 creo que es una espada de 2 filos que penetra a todos los sentidos humanos. Entonces, traspasó el corazón de ellos. Y por eso tuvieron el valor de preguntar, ¿qué hacemos? ¿Cómo remediamos esto? ¿Cómo resolvemos nuestro gran problema? Bueno, aquí están arrepentidos cada uno de ustedes. Ahora, por nacimiento. ¿Cuándo viene el nacimiento? Según Juan capítulo 1, verso 12 al 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser ¿qué? Hijos de Dios. A los que creen de verdad, a los que creen de corazón, a los que realmente con hambre y sed creen. Ahora, los cuales, o sea, estos que creen, estos que llegaron a creer, estos que llegaron a reconocer quién es Dios, entonces dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dios transforma. Dios hace nueva criatura. Dios hace maravillas. Cuando realmente las personas que leen, que oyen de Cristo y a Cristo, llegan a donde Él. Vestidos, ahora en Efesios 4:24, ¿vestidos de qué? El nuevo hombre. Creado según Dios.
Ya es nueva criatura. Ya no es la misma criatura de antes. Aunque sigue conservando su naturaleza física, ¿verdad? Sin embargo, en el corazón, sin embargo, el hombre interior ha sido transformado. Es una nueva criatura. Nueva. No es la misma. Por ejemplo, esta Biblia parece nueva, pero ya es usada. Pero como está con forro, no se ensucia mucho, entonces parece que sigue siendo nueva, ¿no? No es así con el hombre tocado por el Espíritu de Dios. Es nueva. Ahora en Romanos 13:14, ¿qué dice? Mas vestidos del Señor Jesús de Cristo y no hagáis caso de la carne en sus deseos. Este dice el Espíritu Santo por medio de la carta del apóstol Pablo. Más vestidos del Señor Jesús. ¿Cómo nos vestimos? Al hablar del vestido, tenemos la idea de estar cubierto, ¿no es cierto? Con algún traje, con alguna pieza que nosotros usamos. Entonces, de esa manera, Cristo Jesús es el que tiene ya en sus manos, según Apocalipsis capítulo 1, verso 20, 21, 22, no recuerdo bien. Bueno, entonces, más vestidos del Señor, el Cristo, y no hagáis caso de la carne y sus deseos. Las tentaciones habrá, pero como la criatura es nueva, entonces tiene otra naturaleza. Tiene ya la naturaleza que Dios ha dado. ¿Qué es posible? ¿Qué es imposible estar en Cristo sin ser bautizado para perdón de los pecados? Y habíamos leído lo que dijo el apóstol Pablo, en el apóstol Pedro y los otros, en 2:38. ¿Qué significa esto? Los gálatas habían sido bautizados en Cristo, pero los judaizantes quisieron corromper su fe, quisieron apartar de Cristo y de su doctrina. En Romanos 6, 3 al 5 dice, al ser bautizados en Cristo, somos bautizados ¿en qué? En su muerte, para ser resucitados con Él, para andar en vida nueva, vida nueva. Algunos que han sufrido algún accidente o fueron al hospital y le operaron y quedaron muertos por unos segundos, o ya veía con sus ojos mentales, ya veía la muerte, ¿verdad? Entonces dice, Dios me dio otra oportunidad. He nacido de nuevo. Eso dicen los que se escaparon de la muerte, pero todavía continúan en los pecados. Como no murió en el accidente, van a celebrar esa vida nueva, ese nuevo nacimiento. ¿Con qué? Con borracheras. ¿Eso, así o no? Como antes fue Miguelito. Ya, entonces, hermanos, al ser bautizados en Cristo, somos bautizados en su muerte. ¿Cómo en su muerte? ¿Entienden esta parte, hermanos? Cristo Jesús, cuando murió, ¿qué pasó con su cuerpo? Fue sepultado. Fue sepultado. Y las personas que reconocen su pecado, reconocen su falta, reconocen sus deudas con Dios y reconocen
su muerte espiritual, entonces son sepultados. ¿Cuándo son sepultados? Fui bautizado El momento del bautismo. ¿En dónde? en el río del mar. ¿En algún río? Yo bauticé a muchos allá en Esmeraldas, en el mar. Otros no quisieron bautizarse en el mar, sino en el río. Y así, he bautizado a muchos, por la gracia de Dios, pues me ha utilizado. Y eso es morir con Cristo. Cristo Jesús fue sepultado. Y la palabra bautismo significa sepultar. Todos los que reconocen que están en pecados tienen que ser sepultados para resucitar y tener la nueva vida. La doctrina falsa de los judaizantes estaba impidiendo que Cristo fuera formado en las iglesias de Galacia. El propósito de Pablo no era el propósito de los judaizantes. Estos solamente querían imponer la ley de Moisés sobre los hermanos gentiles y gloriarse en vuestra carne, obligarles a circuncidarse. ¿En cuál de los testamentos dice que debe circuncidarse? ¿En el Antiguo o en el Nuevo? ¿Hasta qué día estaba en vigencia esa doctrina, esa enseñanza? ¿Ah? Hasta el día que murió Cristo. Hasta que murió Cristo. Cuando murió Cristo, desapareció los 770 puntos de la ley. Algunos dicen son 760, 660, exactamente, yo no he contado, pero son cientos de puntos de la ley, ¿no? Entonces veamos lo que dice en Gálatas 5. Gálatas 5, hermanos. Si tienen, favor de dar lectura. Gálatas 5 1 al 4. Dice pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará esto. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os diligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Ahí tienen, hermanos. Primero en el verso 1 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Es decir, no regresen al judaísmo, no practiquen todavía la circuncisión y otros mandamientos del antiguo pacto. Dice, con que Cristo nos hizo libres. ¿Libres de qué? De la ley, de la ley. Aquí hablando de la ley. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. No estéis sujetos ¿a qué? Al yugo de esclavitud. ¿Qué es ese yugo de esclavitud? Es la ley, es el antiguo pacto. El 2. He aquí, yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. O sea, no hay ninguna bendición
no son aprobados los que se circuncidan. Desde el día que murió Cristo en adelante, ya no está en vigencia este mandamiento. Yo otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar ¿cuánta de la ley? ¿Cuánto? Toda la ley. Toda la ley, toda. ¿Cuántos puntos? Yo leí un folleto, 770 puntos. ¿Pudieron guardar algún punto? Bueno, sí guardaba, pero siempre fallaba. Por ejemplo, el diezmo. ¿Cuántas veces al año tenían que diezmar? Una vez al año. Sin embargo, no pudieron cumplir. Así dice en Malaquías capítulo 3, verso 8. Me habéis robado. La nación toda, no dice todas las naciones, sino la nación toda. Me habéis robado. ¿Y qué te hemos robado? Dice la gente, ¿no? La gente de los judíos. ¿Qué contestó el Señor? En vuestros diezmos y ofrendas. Traed alimentos al alfolí. Ese libro fue escrito 400 años antes del nacimiento de Jesús. Y practicaba. Entonces, de esa ley fue libertada la iglesia del Señor. No está en vigencia ya. Por eso dice, estar firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. No estén sujetos a esos mandamientos. No estén sujetos a la ley. Eso quiere decir, y aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida. Dice el verso 3. ¿Qué dice el verso 3? ¿Cómo? Está obligado a guardar toda la ley. ¿Cuántos puntos? 770 puntos. ¿Ve? Ahora, de Cristo, ¿qué pasa si a pesar de las advertencias, a pesar del sacrificio de Cristo, siguen guardando algún punto de la ley? ¿Qué pasa con ellos? El verso 4. Lean en voz alta a alguien, hermano. De Cristo os delegáis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Ahí tienen, hermanos. Los que un solo puntito imponen en la iglesia para practicar, dice que se desliga de Cristo. ¿Qué es la palabra desligarse? Separarse, divorciarse, apartarse de Cristo. Y de la gracia habéis caído. ¿Qué es eso? El regalo. ¿Cómo? De la gracia habéis caído, del regalo. ¿Ya? Sí, de las bendiciones del Nuevo Testamento. Se han caído. Una persona sin Cristo está caído de la gracia. En esas condiciones puede salvarse. Puede disfrutar de alguna bendición material, aunque sea. ¿No? ¿Digo yo o dice la palabra? ¿De dónde dice? ¿Dónde dice, hermanos? Gálatas 5, 4. No se olviden. Grave la cosa, ¿verdad? En Gálatas 6:13, ¿qué dice?
porque de una los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. ¿Ya? Claro. O sea, cualquiera que convenza, que cualquiera que diga al cristiano, ya, tiene que circuncidarse. Y el cristiano cae en esas trampas, entonces él se gloria. El que ganó, se gloria. Yo gané. Yo le convencí a esa persona. Ese cristiano ya no es cristiano. ¿Por qué? Porque se circuncidó, se guardó la ley. ¿No? Bueno, continuamos entonces en Hechos 15, 1 y 5, por favor. Hechos 15. Abran la Biblia. Hechos 15. 5. Sí. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, dice, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo, y todos los hermanos, y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles a que guarden la ley de Moisés. Ya. ¿De qué secta dice? Los fariseos. De los fariseos. Había por lo menos 3 grupos bastante conocidos: fariseos, saduceos y los herodianos, en el tiempo de Cristo, en los días de Cristo. Bueno, entonces dice el 5 nuevamente, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, o sea, se habían hecho cristianos, se habían bautizado, habían creído en el Nuevo Testamento, habían creído en la muerte de Cristo, aceptaron el sacrificio de Cristo. Sin embargo, como en todas partes, algunos de ellos dudaron, no estaban conformes con la gracia, sino que quisieron hacer algo de la ley, en este caso la circuncisión. ¿Eh? Pero algunas de las sectas de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Pero Pedro, el verso 6, se reunieron los apóstoles. Fíjense quiénes nomás se reunieron. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios? Fíjese lo que es cuando uno impone algún punto de la ley. Según el verso 10 es tentar a Dios, poner a prueba a Dios. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar?
¿Qué está diciendo Pedro aquí? Que no podían cumplir. Ni los antepasados, ni ellos. No habían podido cumplir con la ley. Pero ellos querían cumplir. Los judaizantes quisieron cumplir. Ellos mismos se daban cuenta que no podían cumplir con la ley. Bueno, poner algún punto del Antiguo Testamento sobre la iglesia es tentar a Dios. Es un yugo pesado. Es un yugo que no puedes llevar. En el Antiguo Testamento ni los mejores hombres de Dios pudieron llevar. Siempre caían en el pecado. Bien. Muchos quieren imponer sobre la iglesia varias prácticas de la ley de Moisés. ¿Qué nomás? Por ejemplo, el guardar el sábado, el diezmo, tener el sacerdocio especial como ocurre con la iglesia de los mormones, tocar instrumentos de música en el culto de la iglesia, quemar incienso. ¿Qué grupo quema incienso? A ver, ¿qué grupo? Ya, claro. Entonces, todo eso eran prácticas del Antiguo Testamento. Todo eso fue quitado por Cristo. ¿Cuándo? Cuando murió. Todas estas prácticas evitan que Cristo sea formado en los que profesan ser cristianos. Toda doctrina falsa impide que Cristo sea formado en nosotros. Por ejemplo, la falsa doctrina de que uno puede ser salvo de la fe por la fe sola, o por orar la oración del pecador. ¿Saben quiénes oraron antes de ser bautizados? ¿Quiénes? Pablo. Exactamente. Cuando tuvo el encuentro con el Señor Jesús, él cayó a tierra. Cuando abrió sus ojos, ya no veía. Desde ese entonces, él estaba orando 3 días, 3 noches. No comió 3 días, 3 noches. No durmió 3 días, 3 noches. Oró 3 días, 3 noches. ¿Ya era salvo? ¿Qué tipo de fe, qué tipo de oración habrá sido? Claro. Oración de fe. Sin embargo, no fue salvo. Por eso en Hechos 22:16, por favor lean. En Hechos 22:16. A pesar de que ayunó, veló, oró, reconoció al Señor Jesucristo. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Ahí tiene. Digo yo, dice la Biblia. ¿Será palabras del apóstol, digamos, de Ananías o del Espíritu Santo? Del Espíritu. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. El hombre dice, no, el bautismo es obra, y la obra nos salva. Pero aquí, ¿por qué dice estas cosas? ¿Estaban equivocados los predicadores del primer siglo? ¿Estaban equivocados los apóstoles?
Cristo se equivocó al decir que vayan y prediquen el evangelio y hagan discípulos y bauticen? No. Así que para que Cristo sea formado en nosotros, la persona tiene que nacer de nuevo. Levantar de las aguas del bautismo completamente libre de todo, de toda culpa, de toda mancha. Si uno está en Cristo, vive en Cristo. Si uno está en Cristo, es nueva criatura. Veamos en 2 de Corintios 5, 17. 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Antes estabais lejos de Dios, ahora habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Eso dice en Efesios 2. Cristo habita por la fe en el corazón. Efesios 3, 17. En Juan 14, 23. Antes el pecado moraba, o sea, controlaba a los pecadores, a los que amaban el pecado. Pero ahora Cristo controla la nueva vida. En Colosenses 1, 27, el gran objetivo del Evangelio es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Si uno no está en Cristo, está reprobado, conforme nos dice 2 Corintios 13, 5. Dios quiere que seamos transformados a la imagen de Cristo. Dios, el Padre. Hechos conforme a la imagen de su Hijo, según Romanos 8, 29. En Romanos 12, 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué quiere decir no os conforméis a este siglo? ¿Qué está diciendo con eso? Ahora hubo fútbol. Conformarse de ser Las prácticas del mundo, las cosas que estamos Y el fútbol atrae a las personas, atrapa a las personas. Y muchos no habrán asistido a las reuniones por el fútbol, ¿no? Entonces, se conformó al mundo, ¿ya? Entonces, somos transformados de gloria en gloria en la imagen, en la misma imagen de Cristo. Somos transformados. Por ejemplo, el recién nacido, ¿cómo va? ¿O queda en el estado como nació? No. Va transformándose, va formándose en una persona hasta que llega a la edad perfecta. Entonces se ha transformado o se ha formado en una persona diferente al que nació. Cristo Jesús quiere que asimismo nosotros también crezcamos. Seamos transformados de gloria en gloria en la misma imagen de Cristo, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Qué estatura tenía el Señor Jesucristo? ¿Saben alguien?
Sería de 2 metros de altura. Bueno, les cuento lo que pasó conmigo, lo que dijeron. Cuando yo me fui al cuartel, medía solamente 1,58 de estatura, de altura. Años después tuve que ir a un centro de salud. Me midieron y dijeron que yo medía 1,60. Unos 2 o 3 años nuevamente me fui a un centro de salud. Ya me midió 1,63. Iba creciendo. O sea, yo en vez de bajar, estoy creciendo. Y es poco tiempo nomás, hermanos. Bueno, hermanos, así no sabemos qué estatura físicamente tenía el Señor Jesucristo. Cuánto pesaba, de qué color era, cómo eran sus cabellos, cómo eran sus ojos, cómo era la voz de él. Pero quiere que lleguemos a la plenitud de la estatura de Cristo. ¿Cómo podemos hacer? Leyendo, por conocimiento de la palabra, por el bautismo. Cristo Jesús da el Espíritu Santo a quien desea. De Cristo estáis revestidos. Gálatas 3:27. Así que mis hermanos y hermanas, espero que este pequeño análisis les ayude o nos ayude a todos a hacer la voluntad de Dios para seguir creciendo y creciendo y creciendo hasta alcanzar la misma estatura espiritual de Cristo. En otras palabras, quiere decir que tengamos la mente de Él, que lleguemos a tener el mismo carácter de Él, la misma sabiduría y entendimiento de Él, la misma fe que Él tenía, la misma pasión que Jesús tenía para salvar las almas. Eso quiere nuestro Padre Celestial. Y la única manera de llegar a esa estatura es creyendo, orando, leyendo, enseñando, reuniéndonos como ahora, aunque sea poquitos, pero reuniéndonos para glorificar a nuestro Padre Celestial. Por hoy, mis hermanos, gracias. Hermanos del Zoom, que el Señor los bendiga. Gracias por estar con nosotros. Hasta pronto. Amén, hermano Miguel. Gracias, hermanito Miguel. Sí. Agradecemos a nuestro hermano Miguelito, quien nos ha traído el estudio en esta noche. Vamos, hermanitos, nosotros para continuar también aquí en la plataforma. Vamos a pedirle a nuestro hermanito, por ahí le veo a mi hermanito Néstor Cuji, si nos puede por favor ayudar con una pequeña oración, mi hermanito Néstor, para poder finalizar el estudio que hemos podido compartir a través de nuestro hermanito Miguel. Tenga la bondad, mi hermanito Néstor. Claro, mis hermanos, buenas noches con todos. Oremos, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea su nombre. Gracias, Padre Dios, por tenernos aquí con aún la vida, la salud. A mis hermanos que estaban en esta plataforma, pues guárdalos y protégeles con todo, pues lo necesario para su familia, su vida, Dios. Gracias por este mensaje que nos da estudio, que nos da dado nuestro hermano, pues que sirve para nosotros, Dios, y para confiar más en su palabra y tener en mente, pues, aquella palabra y también cumplir más que todo, que es lo más importante. Bendito Padre Celestial, bendiga a mis hermanos que están en sus diferentes trabajos, Dios, también en diferentes lugares, pues, proveerles siempre con lo necesario, con el alimento, con la provisión, con el sustento, con todo lo espiritual y todo lo material.
Te agradecemos, Dios, bendíganos a cada uno de mis hermanos de las iglesias también que se encuentran, que se congregan ellos. Y también, pues, perdona nuestras deudas, nuestros pecados que cometemos diariamente, Dios. También, pues, eso le pedimos. Y el resto de vida también, pues, sepa usted también darnos el conocimiento, la palabra y también, pues, su espíritu esté en nuestro corazón y se haga su voluntad en nuestra vida. Agradecemos, Padre Santo, por este día, la vida también de mis hermanos que estamos aquí, pues, y todos los días, pues, nos protegerás y nos proveerás con lo necesario. Padre Santo, le pedimos estos favores, le damos las gracias por todas las bendiciones. En el nombre de Jesús le oramos. Amén. 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 Gracias, hermanito Néstor. Quiero agradecer a nuestros hermanos y hermanas quienes nos acompañaron esta noche y pues invitarles para el día de mañana, si Dios permite, poder continuar con este pequeño trabajo a través de la plataforma también. Así es que, mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Si Dios permite, el día de mañana nos vemos. Que descansen por esta noche. Hasta el día de mañana. Amén. Bendiciones. Hasta mañana, mi hermano Jaimito. Gracias, Hasta hermanito mañana. Octavio. Bendiciones, hermanito Segundo, hermanita María. Gracias Hasta el día de mañana. Amén. a todos. Hasta mañana. Hasta mañana, hermano.